El Señor les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por este momento tan especial que el Señor nos ha dado, tanto para confesar y declarar su palabra, como para aquel que tiene la oportunidad de escucharla. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Te rogamos que a través del Espíritu Santo tú nos des la sabiduría y el entendimiento necesario para poder recibir tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén. ¿Crees que las palabras tienen poder para influenciar en tu vida? Esa es la pregunta que yo te hago y que yo me hago. Porque para bien o para mal, las palabras que salen de nuestra boca traen su fruto, para bien o para mal. Vamos a la luz de la palabra que nos enseña y qué tenemos que evitar al abrir nuestra boca. Proverbio capítulo 18, verso 21 nos enseña: la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí, cuando dice el poder de la lengua acá no significa el órgano que está dentro de nuestra boca, órgano o músculo o como se llame. Aquí la palabra lengua significa lenguaje. Entonces diría el versículo parafraseado: la muerte y la vida está en poder del lenguaje que utilizamos. En la palabra de Dios para todos, este mismo versículo de Proverbio 18:21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces, si las palabras tienen poder en nuestras vidas, ¿qué debemos de evitar? Número 1, debemos de evitar constantemente enfermedades. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como Jesús, a través de su llaga, de sus heridas y su sacrificio nos trajo la sanidad, debemos de evitar constantemente estar declarando enfermedades. Número 2, debemos de evitar confesar o hablar incapacidad. ¿Por qué? En Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo es nuestra fortaleza, sabemos que Él tiene el control de cualquier situación adversa que nosotros estemos viviendo. Número 3, debemos de evitar constantemente confesar pobreza. Pues la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4 verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, Jesucristo, Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso Él, a través de los evangelios, nos habla de que no nos afanemos por lo que comeremos o vestiremos. ¿Por qué? Porque el Señor solamente dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o sea lo material, llegará por añadidura. Número 4, debemos de evitar confesar temores. ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio aquí significa tener un pensar seguro. Repito, tener un pensar seguro. Y si nosotros estamos con la certeza y la seguridad de que Jesucristo es nuestro escudo, que es el que pelea por nosotros, que es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor, entonces, ¿a qué le debemos temer? Recordemos que Jesucristo, el Señor, nos dice en su palabra, a través del apóstol Pablo: si Dios
está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 5, como las palabras tienen poder, debemos de evitar confesar debilidad o fragilidad. Entre otras palabras, evitar desmayar emocionalmente ante una situación adversa. ¿Por qué? Joel capítulo 3, verso 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Y cuál es nuestro asadón? ¿Cuál es nuestra espada? Las sagradas escrituras. Cuando estemos en tiempos de ataques espirituales, ataques humanos, depresiones, entre otros ataques, vamos a la palabra de Dios, porque Jesucristo nos enseña a través de su palabra que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Debemos evitar también, ya que las palabras tienen poder, confesar algo sin antes pensarlo. O sea, primero hay que pensar y luego hablar. ¿Por qué tenemos que evitar hablar antes de pensar? Dice Proverbios capítulo 13, versículos 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el mal de los prevaricadores hallará el mal. Repito, Proverbios 13, versículos 2 y 3 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Entonces, esto es podemos ver que el Señor siempre quiere que andemos en fe, no solamente en su palabra, sino en Él como nuestro Señor, en Él como lo que Él puede hacer y en sus promesas. Una exhortación a que lo que confiesa positivamente también ponerlo en práctica. Repito, una exhortación para que lo que nosotros confesemos positivamente también lo pongamos en práctica. ¿Por qué? En Proverbios capítulo 12, versículo 14 dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Aquí habla de confesar, pero también practicarlo en la vida. Esperemos entonces que a partir de hoy seamos moderados para hablar, hablemos no antes haber pensado, y mantener la fe y la esperanza en las promesas de Dios, en la palabra de Jesucristo y ante todo en el fruto que salgan a través de nuestros corazones. El Señor les bendiga y una próxima ocasión nos veremos si así el Señor lo permite.